En este momento tenemos aquí la grabación y repito, la problemática y la temática del día de hoy es parte de la simplicidad a la complejidad. Todos hemos vivido esta experiencia, los del personal académico con función docente, porque el aspecto es muy conocido y es el primero. Y cuando participamos ya sea en concursos de oposición o en selección para ser profesores por currículo, lo primero que nos heteroevalúan es el dominio de la materia. Y hablando del dominio de la materia, ¿cuál es su concepto, noción? ¿Cuál es la idea principal? Pues como buenos conocedores del idioma español, sabemos que siempre para el dominio de la materia hay que ir a dos glosarios, el etimológico y el temático. El etimológico nos hace que nosotros lleguemos a un acuerdo, que lleguemos a una acepción para no llegar más que al diálogo y a la discusión y no pasar de ahí. Entonces, por ejemplo, la palabra dominio, que es un término de la voz, pues ya es pasiva o muerta de latín, tiene varias acepciones. ¿Cuál de esas acepciones nos corresponde aquí? Es la pregunta. ¿Ah? Pues aquí escogemos, miren, van 9 acepciones, 10, 11. Y esto es muy importante, y así cada palabra, materia. Ahora bien, concretamente, la tarde de hoy, la definición es desde un glosario temático y desde un glosario institucional que nos dan en nuestras comisiones de evaluación docente, que ya fueron acordadas y que están en todos y cada uno de los instrumentos de las comevales de cada unidad académica. Aquí tengo un folder donde hay instrumentos de evaluación de varias unidades académicas. Y entonces aquí nosotros, cuando nos autoevaluamos o nos heteroevalúan, repito, en función docente, tanto nuestro estudiantado como nuestras autoridades inmediatas superiores de administración académica o no, si nosotros somos también coordinadores o autoridad académica, pues nuestros compañeros de trabajo en administración clásica se llama subalternos. Pero entonces, la ventaja que tiene la auto o heteroevaluación de este aspecto es que lo tenemos impreso, escrito, y que ese ya lo debemos conocer y lo conocemos. Hoy solo recuerdo una de las definiciones temáticas. Dice que el dominio de la materia es la preparación académica y el dominio que el profesor o docente demuestra sobre la materia que enseña. Aquí trabaja esa dicotomía o esa alternabilidad, pero complementaria de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, este dominio de la materia, ¿en qué contexto se trabaja en nuestra unidad académica y en la USAC? Pues básicamente se trabaja desde lo que es docencia. ¿Y qué es docencia? Esa función que realizamos nosotros. Pues según nuestro reglamento más importante o de los 10, uno de los, el primero, el RECUPA, define a la docencia como la actividad desarrollada en la Universidad de San Carlos de Guatemala orientada hacia la búsqueda, comprensión, interpretación, aplicación, divulgación del conocimiento científico, tecnológico, humanístico, por medio de la planificación, organización, dirección
ejecución y evaluación del proceso educativo. Entonces aquí nos llevan al contexto del proceso educativo. Esta es una institución educativa de ámbito superior. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, yo como profesora, con un grupo de estudiantes, con mi estudiantado, busco, comprendo, interpreto, aplico, divulgo el conocimiento y ese dominio de materia de la asignatura de estudio o asignaturas de estudio en donde estoy formando profesionalmente al estudiantado, a mi estudiantado cada semestre o año. Es científico tecnológico, es científico, es humanístico, cumplo con la parte didáctica, es decir, planifico, organizo, direcciono, ejecuto y evalúo esa asignatura, ese dominio de la materia. Entonces quiere decir que otro contexto del dominio de la materia y otra interrelación que ya me pasa de la simplicidad a la complejidad es la comunicación didáctica. Y aquí me hago otra pregunta, o todos nos hacemos la pregunta, ¿cómo está mi comunicación didáctica? Porque los instrumentos de evaluación de mi unidad académica me evalúa eso. No solo ese ¿verdad? Ese expertaje que yo tengo y esa actualización de investigaciones, estudios científicos que ahora en cada ciencia, ya sea ciencia llamada dura o blanda, es pues tan rápida, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué caracteriza al dominio de la materia en la asignatura que medio pedagógicamente? Es decir, donde se realiza la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje. Pues en las características vemos que la función docente se afianza, la didáctica universitaria en un ámbito, espacio o área de la disciplina o de la ciencia y que se concreta con lo clásicamente llamado contenidos temáticos. Algunas veces hay disciplinas que son más del área social humanística, que no son de ciencias duras y que los contenidos temáticos son llamados constructos temáticos y son los que más cambian, ¿verdad? Y no es porque tenga una vulnerabilidad no científica, sino porque la misma naturaleza así lo pide. Entonces, entre las otras características que tenemos es que en nuestros instrumentos de evaluación en el aspecto profesional, donde están estos contenidos o constructos temáticos, nos heteroevalúan o nos autoevaluamos con los llamados indicadores imperfectos de la acción docente. Y estos están enumerados. Y según el instrumento de evaluación de cada unidad académica, de mi unidad académica, cambian en cantidad y en relación, en interrelación de los otros componentes o elementos didácticos. Ahora bien, el aspecto profesional en el dominio de materia, es decir, contenido o constructo temático, se diferencia de otras funciones y otras características en donde hay personal académico sancarlista con otras funciones. Además de la docencia, tenemos la investigación, la extensión, la administración académica. Entonces, en este kit, en esta actualización docente,
en esta sensibilización docente, solo estamos afianzando las funciones del personal académico con función docente, porque ustedes saben que los instrumentos de evaluación y esos llamados indicadores imperfectos, que son las preguntas, ¿verdad?, que son las oraciones que nos evalúan, cambian. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo, la investigación. Si alguno hace investigación didáctica o educativa, toda está definida, todo está definido en el recurso. San Carlos ha delimitado, caracterizado todo. Y dice que es la actividad sistemática y creadora tendiente a descubrir, a comprender, describir, analizar, sintetizar, interpretar y evaluar las relaciones y la esencia de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el fin de establecer principios, conceptos, teorías y leyes que orienten, fundamenten y planteen soluciones a la problemática del hombre y de la sociedad. Miren qué excelencia de definición la que tiene la investigación educativa académica de la Universidad de San Carlos. Y esta con qué interacciona y esta función con qué se cumple, pues específicamente de manera más inductiva es con la investigación didáctica, esa que nos atañe, que nos incumbe hoy. Y en otro sentido, la que nos contextualiza es la investigación que nos delimita uno de los grandes marcos que tiene la USAC como universidad estatal y pública, que procura el bien común y el elevar el nivel espiritual de todos los habitantes de Guatemala. Y es el marco de realidad y necesidades de la sociedad guatemalteca. Entonces, cada uno de nosotros, cada una de nosotros, además de científicas, de especialistas en nuestra disciplina y contenido constructo temático, estamos orientados en nuestro perfil profesional de egreso a ese marco y a esos conciudadanos y compatriotas guatemaltecos. ¿Y qué lo complementa? Pues la otra función de extensión que tenemos, que Recopa nos lo define, San Carlos nos lo define como la actividad orientada a la aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico hacia la solución de los problemas y satisfacción de las necesidades de la sociedad guatemalteca vinculada a los procesos de docencia e investigación. Miren cómo vamos llegando de la simplicidad a la complejidad. Qué interrelación, qué interacción. Y en nuestro currículo de la carrera profesional, todos llegamos a prácticas y llegamos a un EPS o a un EPSO. Tenemos la administración académica. Si yo, además de función docente directa, virtual o presencial, complemento con administración académica, que Recopa y la USAC lo define así, la actividad orientada a la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión. Vean que no solo dice a la extensión, a la investigación, dice a los procesos de enseñanza, aprendizaje. Y entonces, ¿cómo se subdivide el dominio de la materia y esta interrelación? ¿Cuál es la clasificación que nos dan? Pues específicamente en la función docente y en nuestros instrumentos de evaluación, como estos que les he mostrado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos los de otra unidad académica, porque las comevales mandan al DEPA y a la DDA, pues toda esta información. Entonces aquí recordamos que en el aspecto profesional, en el dominio de la materia, nos evalúan tres componentes: educativos,
académicos y didácticos. Para auto y heteroevaluación. Estos son los auto y heteroevaluables. Uno es el didáctico, dos el psicosocial y tres el profesional. La pregunta es, cuando me autoevalúo o cuando me heteroevalúan los estudiantes, el estudiantado, yo sé y yo estoy consciente de esa interrelación didáctica, de esa interrelación psicosocial y esa interrelación profesional que se da concretamente con la metodología didáctica, con la comunicación didáctica que ya vimos. En otros instrumentos también tenemos para el aspecto profesional aspectos tanto de contexto como de texto muy integradores. Por ejemplo, cultura general, lo académico, lo psicopedagógico y lo ético. Vean cómo la ética del humano y de la naturaleza humana tiene que ver en la comunicación didáctica y con el dominio de la materia. Y a veces nosotros olvidamos eso porque pasamos de la autoridad al autoritarismo. Pasamos a tomar un papel que tomaban muchas veces algunos profesores de hace 348 años o más, en Marruecos, donde nacieron las universidades, en Europa, donde siguieron como Alemania y bueno, España, de donde vinieron, pero algunos todavía tenemos esa formación interiorizada e introyectada. Y yo hago una analogía, como que si ser profesora o profesor universitario es como era antes también en todos los continentes del mundo, ser emperador, ser rey, ser el faraón, el Dios todo supremo. Y eso no es así hoy por hoy. Entonces tengo autoridad de dominio de la materia, pero no autoritarismo en el irrespeto a la persona del estudiante. Bueno, aquí tenemos nuevamente otros aspectos porque les informo y saben muy bien los que trabajan en varias unidades académicas que sí cambian algunos aspectos profesionales, pero que básicamente son los mismos. Ahora bien, en su unidad académica o en las unidades académicas donde ejerce docencia universitaria usted, recuerde en este momento si no tiene su instrumento de evaluación de función docente a la vista. ¿Usted sabe cuáles son los indicadores imperfectos o preguntas numeradas, enumeradas, con números indoarábigos que le heteroevalúe el estudiantado y que se autoevalúa usted también porque son los mismos, ahí no hay cambio, solo de los pronombres, ¿verdad? Personales o no personales. Ahora bien, el aspecto profesional en el dominio de la materia, contenidos o constructos temáticos, ¿con qué se vinculan? ¿Tienen una vinculación y tienen una concatenación? Sí. Y por eso es que hay grandes didactas, grandes profesores universitarios nacionales e internacionales que expresan lo siguiente o que lo emiten como juicio de verdad, no de valor, juicio de verdad. El de Hugo Casanova es uno de estos. Hay gente muy conocedora de su campo o dominio de su materia, que no tiene todas las capacidades para difundirlos. Entonces hace falta desarrollar habilidades para la comunicación del conocimiento, lo que llamamos atributos didácticos. Y yo comparto este juicio de verdad con Hugo Casanova, tal vez por ser pedagoga, didacta,
y por tener un poco de experiencia, pues tanto en la comisión de evaluación de mi unidad académica, en el DEPA, y por haber sido, tener pues esa responsabilidad de integrar el Consejo de Evaluación Docente. Qué bueno, tantos casos que se ven ahí, ¿verdad? De profesores. Problemas que, bueno, siempre se han resuelto. Pero aquí les voy a hacer 2 o 3 preguntas basado en, repito, para su servidora este juicio de verdad según Hugo Casanova. ¿Usted es conocedor de su campo o dominio de su materia? ¿Usted está actualizado? ¿Ha leído, ha hecho todas las investigaciones y toda la teoría a la que se ha llegado? ¿Usted, en su calidad de personal académico en función docente, vive y practica todas las capacidades para difundirlos? Entonces, usted ha desarrollado todas las habilidades en el campo de la comunicación didáctica y del conocimiento. Y la 4 y última, ¿usted posee todos los atributos didácticos? Porque si usted, por escolarización, tiene títulos de pedagogía, de didáctico, de maestro, es maestro. Podríamos empezar maestro de educación preprimaria, urbana o rural, maestro de educación primaria, urbana o rural, es profesor de enseñanza media en su disciplina o asignatura que siempre le ha llamado la atención y que tiene competencias, o no. Porque si lo es, usted tiene todos los atributos didácticos. Y si no lo es, no tiene todavía esa conceptualización abstracta teórica, pero con esa observación reflexiva y esa experiencia de cuántos años de fungir como docente universitario y específicamente sancarlista, ¿qué atributos didácticos? Porque aquí voy a ir a a otra falacia, dicen los filósofos, a otro juicio falso. Fíjense que todavía cuando yo entré a estudiar a la Universidad de San Carlos y desde su fundación, se ha asegurado la falacia siguiente. El mejor docente universitario es aquel a quien les reprueba o pierde la mayoría de estudiantes. El peor docente universitario es aquel a quien le aprueban y le ganan la mayoría de estudiantes. Desde la pedagogía didáctica universitaria, para su servidora, esta es una falacia, un juicio falso. Entonces, la invitación, aunque creo que aquí no hay escuchándome ninguno de estos excelentes docentes que crean eso. Pero si hay por ahí alguno que cree eso, por favor, hay que empezar a trabajar el aspecto didáctico, que es la vinculación más directa y específica. Y para eso está el sistema de formación del profesor universitario sancarlista, aprobado por acuerdo del Consejo Superior Universitario, nuestra máxima autoridad educativa. Y en este aspecto didáctico, miren cómo se define. En esta sección, usted opina respecto a su desempeño en aspecto didáctico, en la virtualidad o en la presencialidad, el cual comprende un conjunto de técnicas, procedimientos y recursos específicos empleados en una secuencia integrada para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con la pedagogía, la pregunta, y sobre esta definición les pregunto,
Esto ustedes lo responden y se pueden poner la máxima nota, pero ¿cómo lo responde? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo convive con usted el estudiantado, su estudiantado? Ellos opinan, cada uno opina respecto a su desempeño que sí es didáctico. ¿Qué técnicas, qué procedimientos, qué recursos, qué tácticas presenciales o virtuales usa usted? Entonces, la metodología didáctica es básica para que en este aspecto vinculador con el dominio de la materia, sus estudiantes aprendan. Y hacen algunas preguntas relacionadas o indicadores imperfectos como este 15. Este es un ejemplo del instrumento de evaluación de la Facultad de Ciencias Médicas. El 15 dice, relaciono la teoría del curso con actividades prácticas. 16, busco la aplicación práctica del curso que imparto. 17, contextualizo con la práctica médica la disciplina que imparto. En el aspecto profesional, ¿cómo vincula el dominio de la materia a ciencias médicas? En el aspecto profesional dice, utilizo información sobre hechos sociales, utilizo información sobre la realidad educativa para la planificación, y aquí pues falta, ¿verdad? Para la planificación didáctica de la asignatura de estudio que medio. Continuando con el aspecto profesional, dice, utilizó información actualizada sobre los problemas más frecuentes de salud del país en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por favor, aquí vayan haciendo ustedes una transferencia, ¿verdad? Para especificarlo a su asignatura de estudio y a su carrera. Continuamos con ciencias médicas en la vinculación del dominio de la materia. Relaciono información actualizada de otras ramas del saber humano con el curso que imparto durante la actividad docente. Y aquí pues hay otro término que no es 100% didáctico, ¿verdad? Porque impartir es como solo dar, decir, hacer yo, pero más, es más en el curso que interacciono con el estudiantado. Pero bueno, este año ya se inició una reevaluación de todos los instrumentos de evaluación de las Comevales para actualizarlos. Esa es una ventaja. Otro ítems, otra pregunta, otro indicador imperfecto para el aspecto profesional relacionado o vinculado con el dominio de la materia es, elaboré y facilité a los estudiantes documentos de apoyo para el curso que imparto para fortalecer la comunicación asincrónica. Esto de asincrónica es muy para cuando no estamos presenciales, pero ahora como ya estamos presenciales, puede decir para la comunicación sincrónica o presencial. Y este ya es una pregunta, repito, ítems o indicador imperfecto de la Escuela de Ciencia Política. Aquí tenemos otra de Ciencia Política. La 3. ¿Cumplí con el contenido y actividades establecidas en el programa del curso? Porque cada uno de nosotros pues tenemos que tener una programación específica de nuestro plan de asignatura o llamado de curso. ¿Las fuentes y referencias fueron adecuadas para cubrir los temas del curso? Y aquí les presento una sugerencia didáctica. Cuando ustedes vean la cibergrafía, las referencias bibliográficas o bibliografía de algún libro o de algún plan de asignatura o programación de curso, lo primero que ustedes pueden ver para
la actualización y la calidad de ese programa y de esa asignatura que el profesor va a mediar pedagógicamente es esa. Ahí se ve lo actualizado y la calidad de los contenidos o constructos temáticos, las referencias y bibliografías. Les solicito encarecidamente y les sugiero que actualicen y revisen en todos sus programas para el próximo semestre o año estos aspectos. Repito, según sea sincrónico, asincrónico, presencial o virtual, revisen su cibergrafía, bibliografía o referencias bibliográficas. Y continuamos en ciencia política. Hay otros indicadores, como el 10 que dice, relacioné los contenidos del curso con la realidad nacional y o mundial, ¿verdad? Con las carreras que hay ahí, y todos podemos decir lo mismo. La evaluación fue acorde con los contenidos trabajados en el curso. Y aquí este numeral indoarábigo de esta pregunta, de este ítems, de este indicador imperfecto, miren cómo nos lleva a la ética. Porque muchas veces nosotros sugerimos, guiamos, direccionamos y damos al estudiantado un contenido temático y heteroevaluamos en cualesquiera de las formas, escrita o como sea, otros contenidos. Esto no es ético. Entonces, la ética del profesor universitario, la ética didáctica es básica. ¿Cómo está esa mi ética didáctica? ¿Cómo está esa mi ética? En mi unidad académica hay un código del profesor universitario, un código de ética docente, porque estamos en la vinculación, por eso pregunto, y muchos de estos indicadores imperfectos o preguntas de heteroevaluación que los estudiantes contestan como realmente se sienten, como como fue la realidad, ustedes tienen que atenderlos. Yo los tengo que atender. Aquí hay otro ejemplo de vinculación de aspectos que no solo es dominio de la materia, pero muy importantes, inciden directamente. Por ejemplo, el 19 dice, propuse temas de interés hacia la asignatura que imparto. El 22, ¿el lenguaje que utilizo es académico o es, como decimos, vulgar o coloquial? Porque el lenguaje en el idioma que estemos usando debe ser pues académico, ¿verdad? La terminología. Repito, que esté en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o que esté en los glosarios temáticos que sugiero y que yo consulto. ¿Usted le da a sus estudiantes para el dominio de la materia glosarios temáticos? Seguimos con otros ejemplos de vinculación en el aspecto profesional de ciencia política. Hay una pregunta, maestra. Sí, Dice, ¿podría explicar más sobre el tema psicosocial? muy bien. El tema psicosocial tiene que ver con la salud emocional, ¿verdad? De psicología, con la salud emocional de la persona, del estudiante o del estudiantado, y la salud emocional del profesor o profesorado. Ese equilibrio, esa salud emocional tiene que ver con lo otro que en San Carlos manejamos muy bien algunas carreras, que es la salud pública, la salud social, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra sociedad con su problemática de todo tipo, que incide en la universidad a veces y que incide en nosotros, y que tiene que ver lo psicosocial también con lo ideológico? ¿Qué
relación directa o qué incidencia tiene del profesor o de la profesora para el estudiantado o viceversa? Entonces, todo lo que es salud personal y salud grupal para poder alcanzar y desarrollar las competencias de convivencia. Recuerden que UNESCO nos da hoy por hoy 5 saberes y el psicosocial tiene que ver directamente con 2 o 3 de esos saberes. El primer saber es el saber ser. Si yo no parto de que soy individuo y persona, que debo respetar y que me deben respetar, ya ahí hay una debilidad. Luego, el otro saber que se integra y se interrelaciona con este es el saber convivir. Mi ser sano va a convivir con otros seres sanos o con debilidades o enfermos. Eso a veces nosotros en la universidad no lo tomamos en cuenta o no lo tomábamos en cuenta. Les informo que tengo el privilegio de haber iniciado en 1979 aquí y en este edificio y en esta universidad el primer programa de formación docente que no había antes. Así es que desde 1979-80, que hubo el primer programa de formación docente, se integró todo este aspecto pedagógico, porque hasta ese año, imagínense cuántos años habían pasado, casi 300 años donde la educación, la pedagogía, la didáctica, el cómo enseño, el cómo aprendo no importaba. Usted es adulto, usted es mayor de edad y usted tiene que aprender como sea, ¿verdad? Eh, Apenas empezaban a atender al estudiantado unos años antes, la unidad de salud física. Luego orientación vocacional. Eso tiene que ver con esto que usted se está preguntando, distinguida profesora. Y miren cómo San Carlos tiene todo y se vincula con la hetero y autoevaluación didáctica, con el dominio de la materia. Entonces, San Carlos ahora ya no tiene solo una oficina, una sección de orientación vocacional y unidad de salud para ver nuestra salud física y cómo está nuestra mente y nuestro pensamiento, sino ya tiene una división, que es de la DIGED, de la Dirección General de Docencia, tiene una división de bienestar estudiantil que integra todos los aspectos de la salud del estudiante. Y ustedes saben que, pues, naturalmente la base, siendo personas adultas las que entran y ya van a aprender en la universidad, tienen que estar evaluadas, tienen que estar orientadas y ya se hace esa orientación, ¿verdad? Porque todos los pensamientos, sobre todo el de la creatividad, pero todos los pensamientos se basan en esa genética y en eso que se hereda o en eso que se viene a aprender. Pero bien orientados, los estudiantes, el estudiantado bien comunicado puede aprender lo mínimo. Por eso ustedes saben que se puede aprobar, bueno, en mi época de 51 a 100, pero ahora ya se puede aprobar de 61 a 100. Siempre hay mínimos y máximos y todo es muy lógico y todo es muy humano. Así es que por favor, ustedes revisen si en sus planes y programaciones de asignatura de estudio o cursos, ustedes han determinado competencias específicas del saber ser, del saber convivir, que se integran con el saber hacer, con el saber trascender. Y ustedes saben que eso es lo que menos, yo es lo que he observado en estos últimos años, es lo que menos están haciendo muchos profesores, el saber trascender, que ahí va básicamente
el pensamiento creativo. Promovemos, fortalecemos el pensamiento creativo en nuestro estudiantado o solo ponemos a repetir y a repetir y a repetir lo que nosotros les decimos y los ponemos en el saber hacer. Y el otro que siempre ha sido prioritario y que no podemos dejar y por eso estamos aquí, es el saber conocer. Esos juicios de verdad de todas las ciencias y disciplinas es maravilloso. Por favor, sigan ustedes promoviendo que su estudiantado aprenda igual que ustedes. Y los que son muy del saber convivir y son dadores de vida, porque el profesorado le da vida a su estudiantado con su contenido. Por favor, denle, que lean, que estudien, que practiquen. Gracias, profesora. Y vamos a continuar entonces, que la última vinculación y ejemplo que les traigo, porque imagínense con 45 unidades académicas que tenemos instrumentos de evaluación de formación docente, no terminamos esta tarde, pero en la Facultad de Humanidades, por ejemplo, hoy por hoy, tenemos vinculación con otro aspecto profesional y en el numeral indoarábigo 33 me preguntan cada año, ¿demuestro experiencia en lo que expongo? ¿En lo que explico? ¿En lo que diserto? Porque soy experto, tengo que ser experto. En la 34 o en el 34, ¿conozco los métodos y técnicas de investigación? Porque la primera investigación, recuerden, y la más clásica es la investigación, y aquí debería decir en esta pregunta o indicador imperfecto de la investigación documental, porque el dominio de la materia va con la investigación documental, actualizada a nivel mundial, ahora en la globalización, ¿verdad? Y recuerden que San Carlos tiene una oficina excelente de cooperación internacional con países en todos los continentes del mundo y donde su estudiantado y ustedes mismos como profesores pueden pedir becas o pasantías para ir a ver cómo se hacen, se dicen y se trabajan las profesiones de su unidad académica y su carrera en todo el mundo o en medio mundo. Bueno, aquí tenemos el último ejemplo de la vinculación, el 35, ya vamos avanzando y terminando, y dice, conozco los enfoques recientes en lo que respecta a la materia, y esa es mi materia de estudio o a la materia de estudio de mi estudiantado. Y a ver, aquí seguimos con la bibliografía. Y en el aspecto didáctico, pues específicamente dice, propone o le dicen al estudiante, aquí ya no me están preguntando a mí, propongo, sino proponer los contenidos del curso de tal manera que la mayoría de los estudiantes los comprenda. Aunque sean adultos, nosotros siempre vamos a incidir a que cada día sean más adultos, más andragogos o más feminigogas. Entonces, ¿comprenden cómo usted lo hace textual, resumido, sintetizado o parafraseado? Por favor, este ítems 6 de este aspecto didáctico de la Facultad de Humanidades me lleva a eso. Profesor, ¿usted cómo parafrasea lo de los científicos de su asignatura? ¿Cómo resume? ¿Cómo sintetiza? ¿Qué usa para eso? ¿La redacción de oraciones gramaticales o usa mapas cognitivos como el mapa mental, el mapa conceptual, tan deductivo y tan inductivo y tan horizontal? ¿O usa lo que estoy haciendo yo aquí, pero lo estoy haciendo muy lineal? Una cartografía conceptual que integre todo. Eso es lo que necesitamos los docentes. Entonces, mi sugerencia ya desde hoy es
todo lo que sean tácticas y metodologías para aprender, úsenlas, por favor. Bien, la 7 dice, discute los contenidos del curso con los estudiantes, porque a veces, como les digo, son constructos y las han cambiado muchas de las que eran, pues, oraciones afirmativas y juicios de verdad. Denle permiso a los jóvenes. Y si ellos no tienen la razón y lo que ustedes dicen es juicio de verdad, lo van a aprender y ustedes se los van a demostrar con ejemplos. La ejemplificación y la pregunta sigue estando actualizada como en Grecia, hace cuántos miles de años. Bueno, el otro ejemplo, 8, desarrolla los contenidos del curso de acuerdo a lo programado, ¿verdad? Porque muchas veces yo soy el docente, yo soy la que mando, yo soy la que puedo, aquí todo se lo voy a cambiar. Y vamos al eje de la metodología que tiene el aspecto profesional de nuestro dominio de la materia en el instrumento de evaluación con que a cada uno nos evalúa nuestra Comeval. La metodología que siguen todas estas preguntas tienen un método sistémico, tienen un enfoque estructural, donde no se pierden los aspectos básicos de la docencia universitaria, didáctica, psicosocial y profesional. Tiene una frase configurativa que está redactada de acuerdo al idioma español y, repito, en indicadores imperfectos o ítems. Y tiene una autoevaluación del profesor en función docente, una heteroevaluación del estudiante, tiene una heteroevaluación de su autoridad inmediata superior. Y lo último, el eje 8 de una cartografía conceptual que para mí es la táctica sintética de forma circular mejor y viene de la socioformación, es este ejemplo de lo que nosotros debemos hoy concretar y ver cómo nos heteroevaluaron los estudiantes. Y en ciencias médicas dice, expongo en forma ordenada, con claridad y bien fundamentada la temática del curso, ejemplifico los contenidos programáticos que expongo. Por favor, la ejemplificación no ha dejado de estar actualizada. Resuelvo las dudas e inquietudes del estudiante, porque ellos tienen derecho a preguntar. Manifiesto seguridad en el curso que imparto, porque estoy actualizado. Participo en actividades de actualización de la materia que imparto, y eso sí no es aquí con el SFPU, sino en sus colegios profesionales y con todos sus colegas, nacionales o internacionales. Utilizo bibliografía reciente para impartir el curso, vean ellos si lo ponen. Elaboro ejercicios para los estudiantes en los cuales se relaciona la teoría con la práctica. Relaciono el contenido del curso que imparto con otras disciplinas, vean la interdisciplinaridad o transdisciplinaridad que han tenido algunas de nuestras unidades académicas y que ahora se ha perdido. Relaciono el contenido del curso con ciencias afines. Bueno, este es un aspecto profesional definido por ciencia política y ahí hay otros ítems o indicadores imperfectos como utilicé, y está en pasado porque ustedes saben que nos evalúan cada año. Utilicé información actualizada y acorde para el desarrollo del curso que imparto. Aporté mis experiencias profesionales en el desarrollo del curso. Asistí a eventos académicos relacionados con el curso que imparto. En humanidades solo están estas. Y aquí vamos a terminar. Domino la materia que imparto. Respondo satisfactoriamente las preguntas del estudiante. Comunico convenientemente mi experiencia personal en la materia. Y aquí viene cibergrafía que ustedes pueden ver porque ya fue grabado gracias a la maestra. Miren la bibliografía. Y decirles de cierre, felicitaciones por estar en este kit, felicitaciones por darle prioridad a su estudiantado y valorado profesorado sancarlista, éxitos para ustedes
y su estudiantado sancarlista. Buenas tardes. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias por el aporte, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Éxitos. Bonita plática. Te agradecemos. Saludos, Elisita, un abrazo. Gracias igualmente. Cuánto gusto. A la orden, aquí siempre. El Muy link de bien. asistencia. Queremos Excelente agradecerle. clase. Muchas gracias, maestra Elisita. En este módulo 7 de la maestra Elisita no hay tarea, sino un cuestionario. Por favor, tómenlo en cuenta. Lo pueden encontrar en la plataforma en el módulo 7. Ahí está ya el link de asistencia. Por favor, no se vayan sin marcar. Que estén muy bien, profesores. Mañana nos vemos en el último día de este curso. Que estén muy bien. Cuídense mucho por la lluvia y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, muy amable.